La historia del hijo que heredó no solo un imperio criminal, sino también una guerra contra todo un país, es una de las más impactantes del siglo XXI. El mundo lo conoció el día en que un ejército de sicarios paralizó una ciudad entera y obligó a un presidente a liberar a su prisionero. Ese día nació un mito, el del heredero que desafió al Estado y lo derrotó en su propio territorio. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo Ovidio Guzmán pasó de ser un joven destinado a llevar una vida de privilegios a convertirse en el líder que manejaba la droga más letal del planeta. Te prometo que al final entenderás por qué su caída no llegó con una bala, sino con algo aún más implacable: la burocracia y la ley. Suscríbete y deja tu like si quieres más historias contadas sin censura. Imagina una ciudad sitiada. Camionetas blindadas con ametralladoras calibre 50 bloqueando las avenidas principales. Fuego en las calles, rehenes en los hogares de soldados, prisiones abiertas, helicópteros amenazados de caer. Ese fue el Culiacanazo, el día que partió en dos la historia de la guerra contra el narco. Pero detrás de ese momento hay un origen, una transformación y una caída que parecen escritos para una película, aunque cada segundo fue real. Y lo que empezó como una humillación al gobierno mexicano terminó como una advertencia para el mundo entero. 17 de octubre de 2019. El sol de la tarde ilumina Culiacán, sin saber que en minutos se convertirá en un campo de batalla. En el exclusivo fraccionamiento Tres Ríos, un grupo élite de fuerzas especiales rodea una casa. El objetivo es uno: capturar a Ovidio Guzmán López, el hijo del legendario Joaquín El Chapo Guzmán. El plan parecía preciso, pero lo que nadie imaginaba era que Ovidio no estaba solo. En cuestión de minutos, la ciudad entera se transformó. Cientos de sicarios, coordinados por una red invisible, emergieron armados con poder militar. No era una defensa improvisada, era una invasión. Bloqueos estratégicos incendiaron las principales avenidas. Prisiones fueron asaltadas, reos liberados, familias de militares tomadas como rehenes. El mensaje era brutal: si Ovidio no salía libre, la masacre sería total. Dentro de la casa, Ovidio suplicaba por teléfono que se detuviera la violencia, pero el caos ya había sido desatado. El Estado se vio contra la pared. La orden llegó desde lo más alto: liberar al prisionero. Ese día nació el Jueves Negro. Al menos 14 muertos, una ciudad paralizada, un país humillado y un cártel convertido en leyenda. Lo que parecía el fracaso de un operativo fue en realidad la demostración de poder criminal más clara en décadas. El cártel de Sinaloa había usado a la población como un arma. Y mientras muchos lo celebraban en corridos y redes sociales, la pregunta quedó flotando: ¿cómo un joven criado en colegios de élite terminó liderando la tormenta más feroz contra el Estado mexicano? Porque Ovidio no siempre fue un capo. Fue un niño de ciudad, hijo fresita, criado en escuelas católicas exclusivas en la capital. Su apodo, el Ratón, parecía hablar de alguien discreto, casi invisible. Pero la sangre pesa más que los muros que intentan detenerla. El giro ocurrió en 2008, cuando su hermano mayor Edgar fue asesinado a tiros. Tenía apenas 18 años y de un día para otro heredó las operaciones criminales de su familia. No fue por ambición, fue por obligación. Y lo que siguió transformó al joven protegido en un líder inesperado. La nueva generación del cártel, conocida como Los Chapitos, estaba lista para escribir su propio capítulo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa, porque lo que los Chapitos hicieron no solo cambió a México, cambió al mundo entero. Antes de seguir con el ascenso de Ovidio y sus hermanos, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene es la verdadera razón por la que Estados Unidos lo convirtió en su objetivo número 1. Con la captura y extradición de su padre, Ovidio, y sus hermanos Iván, Alfredo y Joaquín quedaron al frente de una facción poderosa del cártel de Sinaloa. Pero no eran los herederos indiscutibles.
El viejo capo, Ismael El Mayo Zambada, seguía siendo el socio histórico y el equilibrio del cártel. La tensión no tardó en crecer. Los chapitos representaban algo nuevo, una generación mucho más visible, más sanguinaria, más obsesionada con el poder. Mientras que el Mayo mantenía el estilo discreto y pragmático, ellos preferían el terror y la notoriedad. La deuda que tenían con el Mayo, quien los había rescatado tras un secuestro en 2016, pronto fue olvidada, y el choque se volvió inevitable, una guerra interna por el control total del cártel. La clave del poder de Ovidio fue una droga que marcaría una era: el fentanilo. En 2014 ya había instalado laboratorios clandestinos capaces de producir miles de kilos de droga al mes. Los precursores químicos llegaban desde China, los cocineros prensaban más de 100,000 pastillas al día, y las ganancias eran monstruosas. La eficiencia era escalofriante. Producir una dosis costaba centavos. Venderla en Estados Unidos significaba multiplicar ese valor cientos de veces. El objetivo declarado: inundar el mercado con el fentanilo más potente y barato del mundo. Pero había algo aún más oscuro. Las acusaciones del Departamento de Justicia describen cómo los chapitos probaban la potencia de sus lotes en personas secuestradas. Un retrato macabro del nuevo narco mexicano. En cuestión de años, el ratón se convirtió en el varón del veneno. Estados Unidos contabilizaba más de 100,000 muertes por sobredosis al año. Y para la potencia más grande del mundo, Ovidio se transformó en una amenaza directa a la seguridad nacional. La humillación de 2019 no sería olvidada. La cacería estaba en marcha. Aquí es donde la historia toma otro giro inesperado. Porque cuando parecía que Ovidio era intocable, el Estado regresó por él. Y esta vez no habría retirada. El 5 de enero de 2023 comenzó la Operación Paisano, diseñada en conjunto con agencias estadounidenses. Cientos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional rodearon la comunidad de Jesús María. La diferencia crucial vino desde el aire. Helicópteros Black Hawk disparando fuego de alto calibre contra los anillos de seguridad del capo. De nuevo hubo bloqueos, disparos contra aviones en pleno aeropuerto, y el terror regresó a Culiacán. Pero esta vez, el Estado estaba dispuesto a pagar el precio. Y si quieres conocer cómo terminó esta batalla y qué destino espera al heredero del Chapo, suscríbete y sigue conmigo, porque lo que viene a continuación es el desenlace de esta historia. El enfrentamiento fue brutal. 10 militares murieron, junto con 19 sicarios del cártel. Pero la diferencia es que esta vez el operativo no se detuvo. Ovidio Guzmán fue capturado, trasladado en helicóptero y enviado directamente al penal de máxima seguridad del Altiplano, el mismo del que su padre había escapado años antes. El mensaje era claro: la era de la impunidad había terminado, y el tiempo del ratón se agotaba. La captura fue estratégica. Ocurrió apenas días antes de la visita oficial del presidente Joe Biden a México. Una forma de mostrar que el gobierno mexicano estaba comprometido en la lucha contra el fentanilo. Ovidio había pasado de ser un capo que humilló al Estado a ser un prisionero que se convirtió en moneda diplomática. Meses después, en septiembre de 2023, fue extraditado a Estados Unidos. Llegó a Chicago, convertido en el recluso 7284-748. Frente a él, los cargos más graves que se pueden imaginar: conspiración criminal, tráfico de toneladas de drogas, armas de guerra, lavado de dinero. Al principio se declaró inocente, pero entonces ocurrió lo inesperado. Ovidio cambió su estrategia y aceptó un acuerdo con los fiscales. Se declaró culpable de los cargos más graves, admitiendo que había sido uno de los líderes del tráfico de drogas más grande del mundo. El hombre que alguna vez comandó un ejército y puso de rodillas a un país, ahora vestido de naranja, frente a una jueza federal, aceptaba su destino. La historia del heredero terminó no en un tiroteo, sino en una sala de tribunal.
La burocracia y la ley fueron más poderosas que las balas y los corridos. Y aquí cumplimos la promesa del inicio. Ovidio Guzmán no cayó por la violencia, cayó por el peso implacable de la justicia internacional. Su figura, glorificada en corridos y redes sociales, se desmoronó ante la realidad de una cadena perpetua. Pero la pregunta final queda abierta, y aquí quiero que me respondas en los comentarios. ¿Crees que con la caída del ratón termina la era de los chapitos? ¿O apenas comienza un nuevo capítulo en la guerra contra el narco? Dale like, suscríbete y prepárate, porque la próxima investigación te llevará aún más profundo en las sombras del crimen organizado.